vamos a seguir con tercero de Juan. El título de mensaje en esta mañana es La verdad está en juego. La verdad está en juego. Vamos a leer tercero de Juan 1, del 5 al 8. Y ya la semana que viene acabamos con tercero de Juan. Solamente tenemos 3 exposiciones. Así que tercero de Juan 1, vamos a leer del 5 al 8. El título general, La verdad está en juego. ¿Ok? Tercero de Juan 1, leyendo del 5 al 8. Amado, fielmente te conduces cuando prestas algún servicio a los hermanos, especialmente a los desconocidos, los cuales han dado ante la iglesia testimonio de tu amor. Y ahora vienen en encaminarlos como es digno de su servicio a Dios, para que continúen su viaje, porque ellos salieron por amor del nombre de Él, sin aceptar nada de los gentiles. Nosotros pues debemos acoger a tales personas para que cooperemos con la verdad. Bien. La semana pasada, o hace 2 semanas, en la primera exposición de tercero de Juan, hablé sobre la verdadera prosperidad. Expliqué que Gayo, un querido hermano en el Señor, tal vez un pastor, tal vez un miembro de una iglesia local, él estaba prosperando en espíritu, prosperando en alma, y me esforcé mucho a la hora de recalcar que no es pecado estar enfermo. Estudiamos varios casos bíblicos donde hay gente que ha sido pobre, gente incluso que se ha enfermado estando dentro de la voluntad de Dios. Cité una larga lista, ¿no? Ezequías, Eliseo, Pablo, Timoteo, Trófimo y un largo, etcétera. O sea, no es pecado estar enfermo. Juan estaba preocupado por la prosperidad espiritual de este hombre llamado Gayo y se gozaba en ver cómo él caminaba según la verdad. Ahora bien, en el segundo mensaje, Juan va ahora a dirigirse a Gayo dándole un poco de ánimo, porque este siervo de Dios estaba sufriendo. Porque había un pastor manipulador, un pastor abusador, y voy a predicar sobre este hombre la semana que viene. Su nombre era Diótrefes. Y como Gayo apoyaba a Juan, y como Gayo apoyaba al grupo apostólico, el grupo de predicadores que salió de la iglesia de Juan para ministrar en Asia Menor, los de Diótrefes se metieron con Gayo, y Gayo estaba sufriendo. Juan, al enterarse de lo que están diciendo de Gayo, un fiel hombre de Dios, escribe esta carta con el fin de animar, edificar, levantar al siervo del Señor que estaba sufriendo. Y por esta razón, en el primer mensaje, os comenté que 4 veces en los primeros 4 versículos hay expresiones de amor y de cariño. Porque cuando tú estás siendo azotado, necesitas recibir cariño de los hermanos. Por ejemplo, el versículo 1, yo sé que no voy a exponer el versículo 1, 2, 3 y 4 hoy, pero simplemente a modo de introducción. El versículo 1 dice, el anciano a Gayo, el amado, a quien yo amo. En la verdad hay 2 expresiones de cariño. Versículo 2, amado, yo deseo que tú seas prosperado. Y luego el versículo 4 dice que Gayo es su hijo en la verdad. Juan tiene que hacer esto porque Gayo está siendo pues calumniado por este pastor abusador llamado Diótrefes. Tenemos en esta mañana 3 puntos para versículos 5 al 8 y están ahora ahí en la pantalla. Punto número 1, has sido fiel. Versículos 5 y la primera cláusula del versículo 6. Número 2, sigue siendo fiel, amado Gayo. La segunda parte del versículo 6 y luego el 7. Y finalmente acabamos viendo por qué es tan importante ser fieles. Porque la verdad está en juego. Si no andamos en amor cristiano, si no abundamos en buenas obras, si no ayudamos a los que están haciendo las cosas bien, la propia verdad de Dios estará en juego. Ok, empezamos entonces con el primer punto. Has sido fiel. Versículos 5 y la primera cláusula del versículo 6. 1. Has sido fiel. Leemos el texto. Amado. Una vez más, amado. Un término de afecto, de cariño. Fielmente te conduces cuando prestas algún servicio a los hermanos, especialmente a los desconocidos, los cuales han dado ante la iglesia testimonio de tu amor. Así que una vez más, hermanos, fijaros, nada más empezar en la expresión de cariño. Juan sabe que Gayo está sufriendo. Es un hombre de Dios que está haciendo las cosas bien y está sufriendo por causa de amar a Dios. Juan, entonces, como buen pastor, sabe administrar consuelo y fortaleza al corazón de este hombre llamado Gayo. Algunos comentaristas creen que Gayo formaba parte de la congregación donde pastoreaba Diótrefes. Yo diría que no es así por 3 razones. En primer lugar, no creo que Gayo fuese miembro de la iglesia de Diótrefes, porque número 1, Juan no lo dice. En ninguna parte de esta carta Juan indica que Gayo era miembro de la iglesia pastoreada por Diótrefes. Y vamos a hablar de él la semana que viene.
El segundo argumento que me convence, el más fuerte, es que Juan en el versículo 9 de nuestra carta dice que Diótrefes, a él le gusta tener el primer lugar entre ellos. Está escribiendo a Gayo. Si Diótrefes era el pastor de la iglesia de Gayo, le habría dicho: Diótrefes, a él le gusta tener el primer lugar entre vosotros. Pero ya que está hablando de otra iglesia, dice: entre ellos, él quiere ser el número uno. Así que esto para mí es el argumento más convincente. Y el argumento número 3, en el versículo 10 aprendemos que este pastor abusador, Diótrefes, expulsaba a gente fiel de la iglesia, pero Juan no se dirige a Gayo como un varón expulsado. Así que Gayo cree que es más sensato, y aquí, bueno, la mayoría de los comentaristas está de acuerdo, en que tenemos que entender que Gayo era una persona que servía al Señor en alguna zona geográfica con cierta influencia de Diótrefes. No es que fuera miembro de su iglesia, pero servía al Señor en una zona cercana a donde estaba ubicado el pastor Diótrefes. Bien, este hombre Diótrefes, como vamos a aprender la semana que viene, no dejaba de calumniar al apóstol Juan y a los que ayudaban. Y por esta razón Gayo estaba sufriendo. Gayo, como que dice las cosas bien, temía al Señor, apoyaba a Juan, apoyaba a los predicadores que él había enviado desde Éfeso, pues él estaba sufriendo calumnias y críticas por parte de la banda de Diótrefes. Bien, ante esta realidad, entonces, hermanos, entendemos la razón por la que Juan recalca una y otra vez que Gayo es amado, amado y amado. Porque somos seres sociales. Nos cuesta ser rechazados. ¿A cuántos os gusta ser rechazados? Claro, nadie quiere ser rechazado. Somos seres sociales. De ahí el boom, ¿no? En las redes sociales, las páginas web más exitosas, necesitamos aceptación social. Y ya que Juan sabe que Gayo está sufriendo, pues él ministra al corazón del siervo de Dios con palabras de afecto y de cariño. Entonces, versículo 5, amado, con cariño, afecto, fielmente te conduces cuando prestas algún servicio a los hermanos, especialmente a los desconocidos. Entonces, ¿qué es lo que Gayo había hecho? ¿En qué sentido había servido a los hermanos? Pues se ve que Juan en su iglesia tenía varios misioneros, evangelistas, predicadores, y salieron de la iglesia donde Juan estaba pastoreando, casi seguro en Éfeso, y iban a donde Diótrefes. Pero como Diótrefes estaba en contra de Juan y en contra del grupo apostólico en sí, él no recibió a aquellos predicadores y por lo tanto ellos se tuvieron que hospedar en la casa del hermano llamado Gayo. Pedro nos da un mandato en 1 de Pedro 4, versículo 9, que dice: hospedaos los unos a los otros sin murmuraciones. Es tu deber como cristiano ser hospitalario, y sobre todo si son personas de verdad enviadas por Dios, como en este caso, predicadores itinerantes enviados desde Éfeso con el fin de proclamar la palabra del Señor. Recordad también el contexto de estas cartas. Cuando Pedro redacta su carta, en el año 64, los cristianos estaban sufriendo mucho por culpa de los romanos, y ahora en 3 de Juan, los años 80 y 90, hubo otra ola de persecución. Y Hebreos 10 nos recuerda en el versículo 34 que muchos creyentes del primer siglo literalmente lo habían perdido todo por amor al Señor. Entonces, si no tienes casa, si no tienes coche, si no tienes nada, necesitas hospedaje. Necesitas que los hermanos te echen un cable, que te busquen, ¿no?, donde vivir, que te reciban por lo menos en casa. No es suficiente entonces en semejantes casos un simple Dios te bendiga. Hay que mojarse, hay que esforzarse, hay que sudar para ayudar a los necesitados. Y esto es lo que forma parte de la vida cristiana, ¿no? Cito otro texto de Juan que vamos a estudiar este año, sino el año que viene. 1 Juan 3:16 dice: nosotros debemos poner nuestras vidas por los hermanos, pero el que tiene los bienes de este mundo, el que tiene dinero, el que tiene casa, y ve a su hermano tener necesidad y cierra contra él su corazón, ¿cómo mora el amor de Dios en él? Sí, puede decir en el culto el domingo: yo te amo, Señor. Pero ¿cómo mora el amor de Dios en él si no ama de hecho y en verdad? Así que es nuestra responsabilidad como miembros de la iglesia ser
hospitalarios y también ser generosos en ayudar a los miembros de nuestra iglesia que están en necesidad. Pablo dice en Gálatas 6, versículo 10, hagamos bien a todos y mayormente a los de la familia de la fe. Fijaros, hermanos, en nuestra congregación. Dios es muy sabio y Dios providencialmente ha permitido que gente súper pobre, como el pastor, y gente súper adinerada, como Álvaro, estemos congregándonos en la misma iglesia local. ¿Con qué fin? Para que el hermano aprenda a administrar bien el dinero y que haga unos cuantos ingresos a la cuenta de BBVA del pastor Will Graham, ¿verdad? Así funcionan las cosas. Dios entonces da a la misma iglesia gente adinerada y gente no tan adinerada para que los ricos aprendan a ser generosos y fructuosos en el Señor. No serán como aquel rico de la parábola en Lucas 12 que solamente pensaba en acumular más y más riqueza para sí mismo. Así que Gayo tiene una casa. Esto significa que tenía algo de dinero, porque estaba viviendo en pleno siglo I. Y él tenía su casa, pero no guardaba su casa solamente para él. Él utilizaba su casa para ayudar a los predicadores rechazados por Don Diótrefes ahí en Asia Menor. Así actúa, así se comporta un hombre de Dios. Así que pregunto para empezar hoy, ¿cómo administras tú tus bienes? ¿Eres generoso? ¿Eres dadivoso? Mira, una pregunta muy práctica, un ejercicio muy elemental. ¿Cuándo fue la última vez que tú invitaste a alguien de esta misma iglesia a, no sé, tomar algo? O a estar en tu casa. Abres la puerta de tu casa. Los hermanos conocen cómo es tu casa. Tienes una casa abierta. Ahora bien, una cosa es tener a gente 365 días del año. Otra cosa es abrir la casa y recibir a los hermanos de vez en cuando para bendecir a los hermanos. ¿Cuándo fue la última vez que bendijiste a alguien? Tal vez de forma económica. Gracias a Dios vi una muestra de esto en nuestra iglesia esta semana, ¿no? Un hermano regalando algo a otro hermano, ¿no? Eso es el fruto de Gayo. Eso es el fruto de una nueva naturaleza y tenemos que abundar en esto. Y alabo a Dios, ¿no? Porque en los 3 años que llevo aquí, yo sé que hay muchos Gayos en nuestra iglesia local. Así que ánimo, hermanos. Sed generosos, sed dadivosos. No estéis siempre pensando como los mundanos en yo. Piensa en tus hermanos. Y ¿conoces tú las necesidades de los hermanos de la iglesia? Porque si no estás andando con la iglesia, ¿cómo vas a enterarte de quién está sufriendo, de quién está bien? Anda con la iglesia, ama la iglesia, aprende quién tiene necesidad y ayuda según Dios te prospere. Y fijaros ahora en algo muy bonito, en el versículo 6, estos predicadores estuvieron con Gayo y luego al salir de su casa volvieron a Éfeso, a la iglesia madre, ahí bajo el apóstol Juan. Y dice Juan en el versículo 6, aquellos predicadores han dado testimonio de tu amor ante la iglesia. Pero veis algo aquí, hermanos. Gayo no ayudó a los predicadores rechazados porque él quería que todos hablasen bien de él. Él lo hizo porque era un hombre lleno de amor y quería ser generoso y dadivoso y quería dar bendiciones. Pero mira Dios, Él permite que esos predicadores vuelvan dando buen testimonio de Gayo. Así que Dios aquí también animó a Gayo a través del testimonio de los predicadores itinerantes. Ellos hablaron bien de su hermano en la fe. Y aquí aprendemos otra lección en cuanto a nuestra vida espiritual. En primer lugar, hemos visto que tenemos que ser generosos. Y en segundo lugar, un cristiano lleno del Espíritu Santo es una persona que habla bien de los demás. Los predicadores volvieron a Éfeso y hablaron bien de lo que Gayo había hecho. Ahora bien, hay personas tristemente hoy día, ¿no? Hay personas en la iglesia que casi no pueden hablar bien de nadie, ¿no? Siempre con la cara de un oso enfadado, ¿no, hermanos? A un cristiano que está bien espiritualmente, habla bien de los hermanos, ¿no? Da buen testimonio de los hermanos cuando no están ahí. Por ejemplo, cuando tú amas a alguien, ¿no? Piensa en tu mujer, tus hijos, un ser querido, ¿no? Siempre quieres hablar bien de estas personas. Por ejemplo, Eva, ¿no? Estuvo con Chloe hace un par de meses. Y Eva me dijo, no, lo bien que Chloe se había comportado con ella en la escuela dominical. Y yo estaba desde el martes hasta el sábado diciendo a todo el mundo lo bien que Chloe se había portado con Eva. ¿Por qué? Porque yo amo a mi hija.
O vosotros que estuviste aquí aquella noche, vienes por la noche en la oración, justo después de que Agota sacara el carnet de conducir. Nada más sentarme aquí, hermanos. Agota se ha sacado el carnet de conducir, gloria a Dios. ¿Por qué? Porque amo a mi esposa. Y si tú amas a tus hermanos en la fe, vas a hablar bien de ellos, vas a hablar favorablemente de ellos, como los predicadores hicieron en el caso de Gayo. Sí, estuvieron en su casa, comieron con él, bebieron con él y luego hablaron maravillas de aquel siervo de Dios. Así que es bueno, hermano, dar gracias a los hermanos cuando te ayudan. Ahora bien, otra cosa es el halago, otra cosa es la lisonja, cuando adulamos a las personas para sacar provecho. Esto ya es carne. Pero no es malo agradecer a las personas cuando nos bendicen, y tampoco es malo elogiar a otras personas cuando no están presentes. Así que bien, aprendemos aquí entonces que Gayo fue un siervo de Dios administrando según su generosidad. Luego los predicadores también eran hombres de Dios, porque ellos hablaban bien de Gayo y lo hicieron con mucha libertad en el Señor. Y ahora, un dato también interesante antes de acabar el primer punto es que Juan quiso que Gayo se enterara de que habían hablado bien de él. Eso es interesante. Creo que, amor, esto tiene sentido dado el contexto de las calumnias y las murmuraciones que estaban levantando en contra de Gayo. Y Juan entonces le dice a Gayo: mire, yo he visto tu servicio. Eres un pedazo de siervo de Dios. Tú amas al Señor. Ánimo, adelante. Y como si fuera poco, los hermanos que estuvieron en tu casa están hablando maravillas de ti. Todos sabemos que tú eres un hombre enviado por Dios. Creo que en este contexto, Juan hace que Gayo se entere de esta noticia para animarle. Juan no se sienta ahí en su despacho pensando: bueno, no le voy a decir nada, porque si le digo que están hablando bien de él, a lo mejor se llene de orgullo, ¿no? Que se ponga un poco arrogante. No, Juan, con amor, ministró palabras de ánimo a aquel siervo para que se mantuviera firme en la lucha contra Diótrefes y su banda. Así que, hermanos, para acabar aquí ese primer punto, ¿tu cristianismo tiene esta faceta? ¿Te resulta fácil hablar bien de las personas o te resulta más fácil criticar a la gente? Si pudieses sacar tu lengua y analizar todo lo que has dicho a lo largo de la semana, dedicas más tiempo hablando bien de los hermanos, levantando a los hermanos, orando por los hermanos, o más tiempo criticando a los hermanos, difamando a los hermanos, murmurando contra los hermanos. Examínate a la luz de lo que estamos estudiando aquí en esta mañana. Da las gracias a la gente. Alaba a Dios por la generosidad de los hermanos que están aquí en la iglesia local. Anda en la llenura del Espíritu Santo del Señor. Ok, número 2. Sigue siendo fiel. Un cristiano hace el bien. Anda en buenas obras. Pero Juan no dice: ok, ya que recibiste a aquellos predicadores rechazados en casa, ya está, suficiente. Ahora puedes descansar en paz, vivir la vida loca hasta que Cristo no vuelva por segunda vez. No. El apóstol dice: ok, has hecho esto, maravilloso, excelente, un 10, pero tienes que seguir haciendo esto. Sí, preparaste un pastel para la comida de los hermanos el mes pasado, pero este mes que viene también, ánimo, prepara otro pastel para los hermanos, ¿no? Has sido fiel, sigue siendo fiel. Leamos ahora la segunda cláusula, versículo 6 y luego versículo 7. Punto 2, sigue siendo fiel. Harás bien en encaminarlos, es decir, los predicadores rechazados, como es digno de su servicio a Dios, para que continúen su viaje, porque ellos salieron por amor del nombre de Él, sin aceptar nada de los gentiles. El apóstol Juan entonces no se conforma aquí con elogiar a Gayo por sus buenas obras. Insta al hermano a que siga haciendo bien. ¿Cómo podemos entender lo que está diciendo aquí Juan? Pues tengo aquí varias traducciones. Bueno, después de haber visto la ponencia de César Vidal que compartió en Cana por el grupo el otro día, casi tengo miedo de citar otra Biblia ahora que no sea la Reina Valera 60. Pero esto nos va a ayudar a sacar realmente el jugo de este pasaje. Dice: por favor, ayúdalos en todo lo que necesiten para continuar su viaje. Harás bien en ayudarlos a proseguir su viaje. Ayúdalos a que continúen su viaje. Harás bien en ayudarlos a seguir su viaje.
me agradaría que les ayudes a seguir su viaje. Harás bien en ayudarlos a proseguir su viaje. Por favor, ayúdalos en lo que necesiten para seguir su viaje. Creo que entonces con las diferentes traducciones la cosa nos queda muy clara. Gayo entonces lo que tiene que hacer, sí, ha ayudado a gente en el pasado, pero lo que tiene que hacer en el presente es seguir ayudando a predicadores rechazados por Diótrefes para que continúen su viaje. ¿Qué conllevaría esto a efectos prácticos? Pues darles de comer, darles de beber, tal vez una ofrenda económica, claro, porque en aquel entonces no tendría que haber comprado seguramente por el camino. A lo mejor también si hubiesen tenido criados o siervos, un siervo, un criado podría haber acompañado a los predicadores por si pasasen por una zona peligrosa. Gayo entonces sí, había hecho mucho bien, pero tenía que seguir haciendo bien para la gloria del Señor. La parte aquí exegética más difícil es esta cláusula que se lee en el versículo 6. ¿Cómo es digno de su servicio a Dios? Algunos comentaristas piensan que Juan aquí está aludiendo al servicio de Gayo. Él ha sido fiel y su servicio es digno de Dios. Otros, y aquí me ubico yo, otros piensan que esta frase se refiere a los predicadores rechazados. Es decir, ellos han hecho bien, han hecho un servicio a Dios, y Juan ahora tiene que ayudarlos a ellos como es digno de su servicio a Dios, como son hombres del Señor. Lo que sí podemos resaltar aquí es que Dios quiere que tú y yo hagamos buenas obras realizadas en amor. Amor por el Señor Jesucristo y amor por su pueblo. Obras como las de Gayo y como las del apóstol Juan. Así que hacer buenas obras conlleva la negación de nosotros mismos. Dar de comer a alguien no es fácil si tienes que hacerlo, ¿no? Varios días seguidos. Dar de beber tampoco, dar hospedaje tampoco. Pero el cristianismo conlleva la negación de nosotros mismos. Escrito está, Mateo 16, 24. Si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo. La filosofía del mundo dice, realízate a ti mismo. El cristiano dice, niégate a ti mismo, toma tu cruz y sígueme. Aquí entonces, hermanos, aprendemos que hay una gran diferencia entre el verdadero hijo de Dios y el parásito religioso, por falta de mejor palabra. El parásito solamente se congrega con fines propios. Quiere recibir. Yo. Todo gira en torno al ego. Lo que la iglesia puede hacer por mí. Lo que los hermanos me pueden dar a mí. Yo en el centro. Yo. Solo mi yo. Es un parásito. Chupa la vitalidad de las personas. Pero el verdadero regenerado, el Hijo de Dios como Gayo, que ha visto la gloria de Dios, viene a la iglesia con el fin de dar. Ser generoso. No viene a la iglesia esperando recibir, sino se acerca a la iglesia esperando dar, derramando bendiciones sobre los demás. Ay, es que esta semana la hermana Mila no me ha llamado. Pues tú llama a la hermana Mila y da ánimo a la hermana Mila. ¿Veis la distinción entre la mentalidad de regeneración y la mentalidad de un parásito religioso? Juan entonces exhorta a Gayo a ser un verdadero creyente, a seguir sembrando. Sí ha dado mucho, pero a seguir haciendo exactamente lo mismo. Y explica el porqué en el versículo 7, diciendo, porque esos predicadores salieron por amor del nombre de él, sin aceptar nada de los gentiles. Ok, pregunta para la congregación. Cuando Juan aquí dice, por amor del nombre de él, ¿quién es él? Ya, exactamente. Los predicadores entonces salieron de Éfeso por amor a Cristo, sin aceptar nada de los gentiles. Y por esta razón, Gayo, tú tienes que aceptarlos. Dales de comer, dales de beber, dales una cama, porque no reciben nada de los gentiles. Aquí existen dos interpretaciones. Bueno, la segunda es, la mayoritaria, ¿no? La primera es que eran gentiles literales. Es decir, ya que los predicadores de la iglesia de Juan, según esta escuela, ellos piensan que eran predicadores de Israel. Salieron de Israel, estuvieron con Juan en Éfeso y luego se fueron a donde Diótrefes y Gayo. Y ya que eran judíos, no querían recibir nada de los gentiles. Ahora bien, esta primera escuela en realidad se dispara en el pie, porque Gayo recibieron ayuda de él. Y Gayo era judío o gentil. Claro, era gentil. Así que ya la primera escuela en sí, es una postura floja. La otra interpretación sería que aquí está hablando de gentiles en el sentido espiritual de la palabra. Otra pregunta más difícil para la iglesia. Cuando hablamos de gentiles en el sentido espiritual, ¿a quiénes estamos aludiendo?
Muy bien, exactamente, a los incrédulos. Entonces, ya que estos predicadores no iban a recibir nada de parte de los incrédulos, sino que dependían exclusivamente de la iglesia, pues es normal entonces que Gayo tenga que ministrar de sus bienes para bendecir a estos predicadores necesitados. Una vez más, aquí aprendemos una buena lección como iglesia. Tenemos que como congregación ser dadivosos con nuestro dinero. No seamos mezquinos. Creemos en la necesidad de bendecir a la gente y de ayudar a las personas. Ahora bien, no es que tengamos que ayudar a todo el mundo, porque incluso la Biblia dice, ¿no? Hay gente vaga, gente perezosa, que no quiere hacer nada. Y escrito está en 2 Tesalonicenses 3:10, lo tengo aquí. Si alguno no quiere trabajar, oh, wow, maravillosa filosofía, ¿no? Una ética de trabajo cristiana. Si alguno no quiere trabajar, tampoco coma. Pero sí ayudamos a los esforzados y a los trabajadores. Y dentro de la iglesia local es nuestro deber sí apoyar a los ministros del Señor. Como enseñé en la iglesia de Juan Manuel la semana pasada, como iglesia es nuestra responsabilidad, todos los miembros, nosotros aportamos para sostener al ministro. Ahora, no para que el pastor tenga un jet privado, un Falcon 7X, no para que tenga un Ferrari, pero para que el pastor tenga comida en la nevera, para que pueda vestirse, ponerse ropa a su mujer y también a su niña. Bueno, a la otra también que viene ahora mayo. Esto es un salario honesto. Esto es loable. Esto es lo que Dios ha querido hacer. Aquí tenéis dos pruebas. 1 Timoteo 5:17 dice, los ancianos o los pastores que gobiernan bien a la iglesia sean tenidos por dignos de doble honor, mayormente los que trabajan en predicar y enseñar. Porque la Escritura dice, no pondrás bozal al buey que tría, y digno es el obrero de su salario. Así que el anciano tiene que hacer dos cosas. Predicar la palabra de Dios, estar entregado incansablemente a la tarea de estudiar la palabra, predicar la palabra, enseñar la palabra y gobernar en la iglesia del Señor. Y la iglesia tiene que sostener a aquellos ministros. Otra prueba. 1 Corintios 9, versículo 13 dice, ¿no sabéis que los que trabajan en las cosas sagradas comen del templo y que los que sirven del altar participan? Así también ordenó el Señor a los que anuncian el evangelio que vivan del evangelio. Y si Dios lo ha ordenado y Él es muchísimo más sabio que nosotros, pues por algo será. Esta mentalidad entonces dadivosa y generosa da gloria a Dios. Cuando una persona está fría espiritualmente, no quiere ofrendar, se vuelve mezquino, se vuelve, bueno, ya sabéis, como la gente de este mundo. Así que, ¿cómo está tu corazón? ¿Tienes el alma tacaña? ¿O estás como Gayo ofrendando libre y gozosamente para la obra del Señor? Yo estoy consciente de que vivimos en una época cuando casi los pastores no podemos hablar sobre el dinero, porque hay tantos abusos. Y yo soy el primero, hermanos, en denunciar a estos lobos, estos falsos profetas que están estafando a la iglesia del Señor. Pero hay que defender toda la verdad de Dios. Todo el consejo de Dios tiene que ser predicado. Y Dios quiere que las iglesias locales sostengan a sus ministros. Aquí resumo esto con una cita de Simon Kistemaker. Dice, Juan contrasta aquí a los paganos con los creyentes. Los gentiles no tienen obligación de ayudar a los misioneros, pero según Jesús los creyentes sí la tienen. Es por eso que Juan declara enfáticamente que debemos mostrar hospitalidad a los mensajeros de la palabra de Dios. Los creyentes tienen conciencia del dicho de Jesús. El que recibe a un profeta, por cuanto es profeta, recompensa de profeta recibirá. Y el que recibe a un justo, por cuanto es justo, recompensa de justo recibirá. Aquí está aludiendo a Mateo 10, versículo 41. Entonces lo que estamos aquí aprendiendo de parte de Cristo es que Cristo quiere que nosotros seamos generosos, que apoyemos a los profetas, que apoyemos a los justos, y Dios nos va a bendecir ricamente. Así que el buen Señor nos dé en nuestra congregación esta mañana una iglesia repleta de gallos. Y una vez más, ¿no? A modo personal puedo decir que sí, yo ando entre semana con muchos gallos aquí en la iglesia. Y que oremos también al Señor para que levante en toda esta nación iglesias con el corazón de gallo, iglesias generosas, iglesias libres, iglesias llenas del Espíritu Santo, que se preocupan por los predicadores necesitados, como aquellos que salieron de Asia, de Éfeso concretamente. En primer lugar, hemos hablado de has sido fiel. En segundo lugar, sigue siendo fiel. Fiel en el sentido práctico de la palabra. No estamos hablando aquí de cosas filosóficas. O sea, dar de comer, dar de beber,
ofrendar. Todo esto forma parte del amor cristiano. Ahora, ¿por qué? Tercer punto. La clave realmente, y aquí está el título del sermón en esta mañana. La verdad está en juego. Versículo 8. Nosotros, pues, Gayo, debemos acoger a tales personas, y aquí está la razón, para que cooperemos con la verdad. Repito, nosotros, pues, debemos acoger a esos predicadores rechazados para que cooperemos con la verdad. Ok, Gayo, has sido fiel. Y yo quiero que sigas siendo fiel. ¿Con qué propósito? Pues para que cooperemos con la verdad. Antes de explicar esto, simplemente deciros que el verbo aquí, acoger, se traduce como apoyar. Gayo hizo bien en apoyar a aquellos predicadores rechazados. No podemos ayudar a todo el mundo porque no tenemos ni el tiempo, ni el dinero, ni los recursos, pero sí hay necesidades en la iglesia local donde sí podemos, pues, esforzarnos. Y es importante apoyar a los ministerios apostólicos, porque de esta manera cooperamos con la verdad. ¿Qué es lo que Juan quiere decir entonces con esta expresión aquí final, que es la clave del sermón en esta mañana? Pues nosotros, si apoyamos a los predicadores, si apoyamos a los mensajeros enviados por Dios, nosotros estamos cooperando con la verdad. Pensad por un momento en la iglesia, ¿no? Si tú estudiaras las cifras tocantes a todos los creyentes evangélicos que hay en España, un muy pequeño porcentaje de todos aquellos creyentes han sido llamados a ejercer la función de predicar la palabra de Dios. Un porcentaje muy pequeño. Bueno, hay muchos predicadores, pero yo estoy hablando de predicadores de la palabra. Predicadores llamados por Dios. Pastores colocados en el púlpito por Dios Todopoderoso. Yo estoy hablando de esta clase de llamamiento, no de cualquier predicador. Y entonces, incluso en nuestra iglesia, somos una iglesia, ¿no? Que tenemos muchos hermanos diferentes. Pero dentro de una iglesia grande, solamente hay unos pocos que tienen este llamamiento. Estuve con Juan Mamel la semana pasada, ¿no? Tiene más de 200 hermanos en la iglesia. Y en aquella iglesia hay 2 o 3 que predican la palabra del Señor. Pero estamos hablando de 200, 250 personas, 2 o 3 que tienen el don de predicar. Y de nuevo, estoy hablando de predicar la palabra, no de motivadores que hay hoy día. Cada vez que enciendes YouTube, no otro predicador nuevo y es pura psicología, no te predican la palabra de Dios. Según la lógica de Juan, entonces, si ayudamos a tales ministros, podemos cooperar con la verdad. En términos sencillos, el predicador predica la palabra. El predicador tiene un llamamiento concreto de parte de Dios muy especial, muy único. Pocos tienen este don. Pero el predicador predica la palabra de Dios. Pero aquel predicador no se podría entregar a la lectura, al estudio intenso y a la proclamación de la palabra sin que hubiera gente apoyándole. Entonces, como vemos a lo largo de la historia de la iglesia, las iglesias funcionan cuando tienen a ministros temerosos de Dios en el púlpito que están dedicados a escudriñar las escrituras semana tras semana. Pero aquellos predicadores no podían cumplir con su llamamiento sin apoyo económico de parte de la iglesia. Entonces Juan, fíjate en lo que está diciendo aquí. Si vosotros como Gayo estás ayudando a aquellos que tienen este llamamiento de parte de Dios, estás en realidad cooperando con la verdad. Por ejemplo, si en esta iglesia, llevo aquí más de 3 años, hemos visto vidas santificadas, vidas tocadas por el Señor, por la gracia de Dios, no por mí, sino por la gracia de Dios. Dios no es que me vaya a alabar a mí por haber sido fiel en predicar su palabra. Dios también revela aquí que la iglesia va a ser grandemente bendecida por haber ayudado la labor pastoral de este sujeto que está delante de vosotros. Porque si no fuese por el apoyo de la iglesia local, yo no podría estar desempeñando la función que actualmente estoy realizando. De esta manera la iglesia, Gayo y los que están con él cooperan con la verdad. Porque cuando Dios obra con santificación y salvación, Él no solamente ve ahí la labor fiel del pastor,
Él ve la labor fiel de los gallos por detrás, que con su amor práctico están apoyando la obra del Señor. Así que si tú apoyas, si tú eres generoso, si tú eres como gallo, Juan te dice en esta mañana que tú estás cooperando con la verdad de Dios. Y en este 8º versículo también aprendemos otro dato que ya vimos en el primer versículo. Es decir, que la verdad es tan importante que tenemos que cooperar con la verdad. Esta verdad es el fundamento de nuestra vida cristiana. En el versículo 1, Juan dice a Gallo el amado, a quien yo amo en la verdad. La verdad siempre es la base. Y en el versículo 8, para que cooperemos con la verdad. Entonces, nuestra lealtad en cuanto al asunto que estamos viendo aquí hoy en la Biblia no tiene que ver con el pastor en sí. Es un asunto de compromiso con la verdad. Estamos unidos en la verdad del Evangelio. Cristo crucificado, Cristo resucitado. Queremos que este Evangelio sea predicado, que la palabra sea expuesta, y a nosotros como gallo apoyar a los predicadores. Estamos andando en amor y cooperando con la verdad de Dios. Nuestra unión entonces en esta mañana, hermanos, nace a partir de la verdad compartida. Y como prediqué en el primer mensaje del año nuevo, de 2020, prediqué sobre Juan 17, la unidad de la iglesia, y el primer punto de mensaje: la verdadera unidad es unidad en la verdad. Si estamos aquí en esta iglesia por otra cosa que no sea la verdad de la palabra de Dios, nos vamos a marchar. Así de sencillo. Si estás aquí por la música, te vas a marchar. Si estás aquí por tus amigos, te vas a largar. Si no estás aquí por la verdad de la palabra, si nuestra unidad no es unidad en la verdad de la palabra, no vamos a permanecer. Aquellos que aman la palabra son los que van a mantenerse firmes. Cuando todos empezaron a apartarse de Jesús, porque se puso duro, Jesús entonces dice a los discípulos: bueno, ¿qué vais a hacer, chicos? ¿También queréis marcharos vosotros? ¿Y qué dijo Simón Pedro? Señor, ¿a dónde iremos? Si tú tienes palabras de vida eterna. ¿Veis? Pedro tenía algo en el corazón que no tenía el resto de la multitud. Pedro tenía pasión por la verdad de la palabra de Dios. Si la verdad, una vez más recalco lo que dije en el primer mensaje de 2020, si la verdad no es el fundamento de nuestra relación como iglesia, no tardaremos en apartarnos tampoco. Hermano, examina tu corazón. ¿Por qué te congregas los domingos por la mañana? ¿Estás aquí por tus amigos? ¿Estás aquí porque quieres encontrar pareja? ¿Estás aquí porque te gusta la musiquita? ¿Estás aquí? ¿Cuál es tu motivación en congregarte? Si no es la verdad de Dios, no podemos andar cogidos de la mano. Y por esta razón Dios sacude. Dios permite que la iglesia sea a veces tambaleada y sacudida para probar los corazones. ¿Quién ama la verdad? ¿Quién desea la verdad, hermano? Ánclate en la verdad de la palabra. Si no estamos unidos en la verdad, como bien dijo John MacArthur, lo que tenemos es sentimentalismo superficial. No queremos un club social. No queremos una iglesia de amiguitos. Queremos una iglesia proclamadora de la verdad de la santísima palabra de Dios. Que sea la verdad la roca de la congregación del Dios viviente. Amados, andad en la verdad. Abrazad la verdad. Dar gloria a Dios por la verdad, y que esta verdad sea la fuente de todo lo que hacéis. Antes de llegar a la conclusión en esta mañana, me gustaría volver a leer el pasaje, ahora demostrándoos la gloria y la excelencia de Jesucristo a partir de este texto. No quisiera dejaros sin una imagen, una visión gloriosa de nuestro Salvador en esta mañana. 5 observaciones cristológicas en esta mañana. La primera: en el versículo 5, Juan elogia a Gallo por haber prestado servicio a los hermanos y sobre todo a los desconocidos. Ok, ¿quién es aquel quien dijo: el Hijo del Hombre no vino para servir, no vino para ser servido, sino para servir y dar su vida en rescate por muchos? ¿Quién dijo eso? Cristo mismo. Marcos 10, versículo 45. Jesús, como Gallo, prestó
servicio a los hermanos. Hizo mucho más que Gallo, porque entregó su propia sangre con el fin de salvarnos perpetuamente. Jesucristo es el Gallo celestial, el que nos colma de bien. Segunda observación cristológica, versículo 6. Los predicadores itinerantes hicieron bien en hablar bien de Gallo. Y aquí una vez más vemos una faceta de nuestro glorioso Salvador. Como bien arrancó Nicolás, nada más empezar el culto, ¿no? Pocos cultos empiezan así como dijo hoy Nicolás. Hermanos, somos unos pecadores. Todos somos culpables. Pocas iglesias arrancan hablando así. Pero a pesar de lo que somos, Cristo por su gran amor está a la diestra del Padre hablando favorablemente de nosotros, positivamente de nosotros. Y tú, hermano, que has permanecido en la fe hasta el día de hoy, ¿sabes la razón por la cual estás aquí hoy sentado hoy, salvo en esta mañana, permaneciendo en la fe? Porque alguien a la diestra del Padre orando por tu vida. Por eso estás aquí, porque Cristo está rogando por ti al Padre, hablando favorablemente de ti delante del Señor. Él es un fiel sumo sacerdote según el orden de Melquisedec. Él te ama, Él ruega por ti, Gallo, y por lo tanto perseverarás en la fe hasta el fin. Tercera observación cristológica. Aprendemos que Gallo no solamente había sido fiel en servir, sino que seguía sirviendo a los hermanos. Es muy fácil ver aquí al Salvador Jesucristo y su gloriosa obra, el señalado entre 10,000, porque Jesús, cuando Él te salva, no te salva con el fin de dejarte ahí y defenderte a ti mismo. Cristo te salva y nada más después de salvarte empieza el proceso de santificación que va a durar toda tu vida, y actualmente tú estás en las manos de la omnipotencia. El Cristo que te salvó a ti hace 15, 20, 30 años, este mismo Cristo ahora mismo en esta reunión, en esta mañana, te tiene guardado en sus poderosas manos. Él está perfeccionando en ti todo aquello que un día comenzó en ti. Cristo te cuida, Cristo te pastorea como buen y fiel pastor que es. Ora por ti y vela por ti en cada instante. Observación cristológica número 4. En el versículo 7 vemos el amor de Cristo. Los predicadores salieron por amor del nombre del Padre para predicar la palabra de Dios. ¿Y no es esto justamente lo que hizo nuestro amado e incomparable Cristo? Dejó la gloria, se despojó de la gloria celestial, haciéndose obediente, encarnándose con el fin de predicarnos la palabra de Dios. Ahora bien, si yo fuera el Hijo Eterno de Dios, si yo decidiera encarnarme, yo nazco en un hotel de 5 estrellas. Yo pido 10,000 siervos. Yo pido mejor coche. Yo lo pido todo porque yo soy el Hijo Eterno de Dios. Pero Jesús dice en Mateo 8, 20 algo espectacular: el Hijo del Hombre no tiene dónde recostar su... Es el Hijo de Dios, hermanos. Pero Cristo, por amor, dejó la casa del Padre, por amor al nombre del Padre, para predicarnos la palabra. Ved entonces hoy, hermanos, a través de aquellos predicadores rechazados, la faz de Jesucristo, el cual fue grandemente rechazado también por los líderes perversos. Y observación cristológica número 5, en el versículo 8. Cristo lo hizo todo para cooperar con la verdad. ¿Alguna vez te has preguntado, ¿y por qué Cristo descendió de lo alto? ¿Por qué nació como bebé en Belén con animales malolientes? ¿Por qué la decisión de encarnarse? Por amor a la verdad. Delante de Pilato, cuando Pilato le estaba interrogando, Jesús le dice a Pilato las siguientes palabras: para esto he nacido y para esto he venido al mundo, para dar testimonio de la verdad. Y todo el que es de la verdad oye mi voz. Por eso Simón Pedro no se apartó de Cristo. Simón Pedro era de la verdad y oyó la voz de Jesucristo, su buen pastor. Los demás no oyeron la verdad y por lo tanto se largaron. Entonces, amados, no perdáis de vista aquí la imagen, la faz, la visión de la gloria del unigénito Hijo de Dios en nuestro pasaje.
Yo sé que en esta mañana he predicado mucha ética. Tenemos que ser generosos, tenemos que apoyar a los necesitados, hay que sostener al pastor. Desde luego, estas cosas son necesarias, pero recordemos que nuestra vida ética, nuestra obediencia, nace de gratitud por el Evangelio del Salvador Jesucristo. Acuérdate siempre de todo lo que Cristo ha hecho por amor a ti. Y pues para ir acabando en esta mañana, a lo mejor te preguntas en esta mañana, ¿cómo puedo yo saber, pastor, si yo soy de la verdad? Pues Jesús te contesta aquí de forma innegable: todo aquel que es de la verdad, oye mi voz. ¿Oyes su voz? ¿O tienes los oídos sordos, tapados? En esta iglesia ahora mismo hay dos tipos de personas. Todos aquí tenemos oídos naturales, pero hay algunos que solamente tienen oídos naturales y hay otros que tienen oídos espirituales. Los que no tienen oídos espirituales se fijan en las canciones, se fijan en las oraciones, se fijan en el predicador, en la predicación, y bueno, está todo muy bien y me gusta aquí y la gente evangélica es bastante guay, y se queda ahí en la superficie. Pero aquel como Simón Pedro, que de verdad nació de nuevo, cuya vida estaba fundamentada en la verdad de la palabra, no en otra cosa, sino la verdad, ellos oyen la misma palabra y disfrutan de la voz del buen pastor Jesucristo, ministrando directamente a sus corazones necesitados. Dos personas pueden estar escuchando exactamente el mismo mensaje, y la primera persona sin oídos están fijándose en los pósteres, en la ventana, en los ruidos de la calle, y otra persona está gozándose por dentro porque el Salvador está hablando directamente a su corazón. ¿Dónde te ubicas tú? ¿Tienes oídos o no tienes oídos? El que tenga oídos, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. ¿Cómo tienes tú los oídos en esta mañana? ¿Abiertos o cerrados? ¿Sensibles o endurecidos? Hoy pídele al Señor que te dé oídos para oír su dulce voz. Clama a Dios para que quite de ti toda arrogancia como aquella de Diótrefes, y que implante en ti la dulzura, el amor cristiano de este amado hermano Gayo. Pídele a Dios que tenga misericordia de tus múltiples pecados. Toda tu vida ha sido un gran pecado hasta el día de hoy. No has hecho nada sino pecar contra tu Señor y tu Creador. Pero hoy, por medio de la fe en el Evangelio de Cristo, su sangre derramada en la cruz por los pecadores, su gloriosa resurrección al tercer día, con fe en el amado Hijo de David, tú puedes salir de la tumba, tú puedes vivir, tú puedes recibir un nuevo corazón, nuevos ojos y nuevos oídos para oír la voz del mensajero celestial, el Señor Dios Todopoderoso. Y todos los que hemos nacido de nuevo podemos testificar de que después de convertirnos al Señor, empezamos a oír cosas que antes éramos capaces de escuchar. Cosas que antes no entendíamos. Escuchábamos predicaciones y teníamos ganas de dormirnos y estábamos aburridos, pero vino Dios el día de la resurrección, y ahora cada predicación es un manjar y disfrutamos de las uvas celestiales de la viña del Señor. Oh amados, rogad en esta mañana por oídos, y también vosotros en la iglesia que no estáis andando con el pueblo del Señor. Vosotros que tenéis el amor frío, estáis distantes y lejos del pueblo de Dios. Vamos a aprender en 1 de Juan que el que ama a Dios es el que ama a la iglesia y ama a sus hermanos. Hoy arrepiéntete, pídele una vez más a Dios perdón por tu mundanalidad, por haber puesto otras cosas en primer lugar antes que la voluntad de Dios para tu vida. Dios nos libre de tener una iglesia sorda, una iglesia dura de servicio, una iglesia rebelde y arrogante. Dios nos dé oídos por su soberana gracia en el nombre de Jesucristo. Y el pueblo de Dios dice amén. Acabamos leyendo nuestro pasaje por última vez, 3 de Juan 1, 5 al 8. Y espero que ahora al leerlo ya tenga más claridad, ya sea más claro el texto. Amado Gayo, fielmente te conduces cuando prestas atención
servicio a los hermanos, especialmente a los desconocidos, los predicadores rechazados, los cuales han dado ante la iglesia testimonio de tu amor. Y harás bien ahora en encaminarlos como es digno de su servicio a Dios, para que continúen su viaje. Porque ellos salieron por amor del nombre de Dios, sin aceptar nada de los gentiles. Nosotros pues debemos acoger a tales personas para que cooperemos con la verdad. Hemos hablado en esta mañana de tres cosas. En primer lugar, has sido fiel. Os he explicado que la buena obra que Gayo había realizado fue recibir a predicadores rechazados en casa. Les dio de comer y de beber y seguramente les apoyó de forma económica cuidando de ellos. El verdadero cristiano no ama de palabra, ama de hecho. Pregúntate una vez más, ¿cuándo fue la última vez que bendijiste a alguien de esta iglesia local? Número 2, sigue siendo fiel. No es suficiente con haber sido muy bueno en el pasado, con haber sido muy generoso y dadivoso en el pasado. Dios quiere hoy renovarnos para que sigamos entregándonos a las buenas obras. Cristo murió para redimir para sí un pueblo propio, celoso de buenas obras. Sigue siendo fiel, hermano Gayo. Sigue así. Sigue siendo generoso y dadivoso. Esto da mucha gloria a Dios. Y finalmente, número 3, la verdad está en juego. Si no somos generosos, si somos tacaños y mundanos y distantes, la verdad de Dios estará en juego. Y Juan nos hace entender en esta mañana que si nosotros como Gayo apoyamos a la gente necesitada, en realidad estamos haciendo un servicio a la verdad de la palabra de Dios. Y terminamos todo el mensaje hoy con 5 observaciones cristológicas, demostrando a la perfección cómo Cristo cumplió todo lo que hemos leído en esta mañana. Amados, contemplad a Cristo y a partir de esta gloriosa imagen de quien es nuestro amado Salvador, el cual lo dejó todo por amor a nosotros, que Él sea nuestro ejemplo a seguir y que andemos como congregación en los pasos de Gayo. Dios nos conceda una iglesia de Gayos y no una congregación de Diótrefes. Y la semana que viene, si el Señor quiere, hablaremos sobre aquel pastor abusador. Oremos a Dios en esta mañana, dándole gracias por su palabra. Aleluya. Gloria al Señor. Amén.